Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, ya con una primavera que está golpeando la puerta. Sí. Y con, bueno, si bien las elecciones son, ya a esta altura son noticia vieja, sí hay algunos resultados ya un poco más definitivos, todavía faltan lo definitivo. Tengamos en cuenta que ahora lo que se ha elegido son legisladores provinciales y municipales. El caso de consejeros escolares, concejales y legisladores provinciales, a nosotros nos tocaron, como todos los años impares, nos toca los senadores. A ver, hay distintas evaluaciones. Yo creo que se toma muy a la ligera algunos números. Por ejemplo, a ver, si vamos a cómo se cortó la torta de porcentaje de votos, Fuerza Patria el 47%, 33% La Libertad Avanza, y entre otros nulos en blanco 20%. También hay que evaluar que hubo un gran porcentaje de gente que no fue a votar. Ahí estaríamos hablando, si tomamos el padrón puro, ¿no? Ojo, el padrón puro. Sería un 30% Fuerza Patria, un 21% La Libertad Avanza, los blancos y los nulos un 12%, y estaría ganando los que no fueron a votar, 37%. 37% no fue a votar. A ver, es muchísimo, pero también es el padrón puro. Es cierto, si vos tomás alegremente el padrón y decir, esto son tantos los que no votaron, por ahí tiene más valor el voto en blanco. Que vos decís, bueno, el voto en blanco fue alguien que fue con toda la intención de expresar su desacuerdo, metiendo un sobre vacío. Esa es una cosa. Ahora, los que no van, tengamos en cuenta de que no hay elecciones con un 100% de votantes. No. Estará en... digamos, creo que las mejores elecciones que yo he escuchado es un 80%, por lo tanto baja el tema de lo que no fueron a votar, porque los que no fueron no sabemos por qué no fueron. Evidentemente, algunos porque no podrían, otros porque no les interesó. Esto también pone en discusión el tema si hay que seguir con el voto obligatorio o optativo. Sí, ¿no? déjame decir algo. Ahí es como que se desvaloriza el triunfo de Fuerza Patria. A ver, es claro que acá, primero, ¿cómo...? Ojo, me parece, en mi opinión personal, que fue un gran ganador, ¿no? No, fue porque fueron los que fueron a votar. Los que no fueron, no fueron. Qué sé yo, los que no fueron si van a ir, si van a dejar de ir, qué es lo que van a hacer. El que no fue, no fue. Ahora, el que no fue, es una categoría distinta que el que votó en blanco. Claro. El que votó en blanco fue conscientemente, se levantó,
fue, presentó el documento, firmó, ahí le dieron la fichita, voté en blanco, no me gusta ninguno. Ese es un voto con mensaje, digámoslo así, que eso estaría rondando el 12%. No es poco, tampoco es un disparate. En el 2001 eso era mucho más, que te ponían la foto de fiambre, la foto de Clemente, eso era mucho más. Ahora, el que no fue, a ver, uno no puede hacer una estadística en función de lo que uno escucha a su alrededor, porque la percepción que uno pueda tener de un ambiente donde uno trabaja o está por ahí. Pero, por ejemplo, hay gente que priorizó un camping o priorizó dormir hasta más tarde. Bueno, esa gente si no va a votar es mejor. Mirá, yo creo que esto también abre un debate, porque, a ver, si vos pones alegremente los números, hay un 49% de indecisos, sería algo así. Por sobre todo el otro, si vos sumás el 37 y el 12, ¿no? Ahora, el que no fue es una incógnita, porque no fue porque está internado, Claro, puede ser. no fue porque se murió la semana pasada, no fue porque no le interesa. Para mí es un valor distinto al que votó en blanco. Es que votó en blanco dijo, a mí de esto no me piace ninguno. Bueno, El tipo fue. se molestó a ir a votar. El tipo dio su opinión. Claro. Eso es algo válido. Algunos lo podrán cuestionar, bueno, pero fue y votó. Ahora, el que no fue, digo, y se dan los resultados que se dan con estas ausencias. Yo vengo planteando hace rato, muchos me cuestionan por eso, siempre me cuestionan, sobre el tema del voto optativo o el voto obligatorio. Yo digo, a ver, acá tomémoslo como, a ver, como se podría tomar al tiburón como animal de compañía, que el 37% que no fue a votar es porque está vivo pero no le interesa. Que tampoco es el 37%, porque en realidad en las elecciones fuertes, yo he visto 80 y pico % del padrón, nunca un 100%. Nunca vi, y la vi toda la democracia, por lo menos esta última etapa, nunca vi un 98,9%, nunca lo vi. Ya eso. 70% es como mucho ya. No, hemos tenido elecciones muy importantes, incluso con mayor porcentaje, participación. Pero nunca el 100%, No. nunca el 90%. Entonces, 37%, y yo le sacaría un 10%. La pregunta es, esta gente que no le interesa, si la obligo a votar, porque si no tiene problema para viajar, está bien que la multa es poca plata, pero a veces el trámite es más fácil ir a votar que pagar la multa, qué sé yo. Porque es un acto de, si se quiere, de desinterés. Es un acto de desinterés. Entonces, tomamos un 27, o si quieren el 30, digo, si yo le obligo a votar, ¿con qué criterio vota? Vota cualquier cosa. Vota lo que ve en la televisión, vota, a ver, me ha pasado a mí que no hemos presentado elecciones más de una vez, y todo lo primero que te dicen, no, ¿dónde está la plataforma? Bueno,
y le poníamos el link, porque ahora se puede hacer por internet, ya no hay más librito, el link de la plataforma. Y cuando vos vas a las mediciones de quién leyó por completo, y vos te encontrás que lo leyó, ni siquiera lo leyó la propia lista. Viste, tenés 15 personas en una lista y no la votó y la leyó 3. Ni siquiera en lo de la propia lista lo han leído. Eso sí, todo. ¿Dónde está? Viste, a la hora de hablar, todo hablamos y hablamos al cohete muchas veces, pero a la hora de la verdad, de ponerte a leer la plataforma, la verdad que no la lee nadie. Y lo que nos pasó a nosotros les pasa a todos, ¿eh? Por eso nadie más hizo plataformas. Hacen algunas consignas, algunas intenciones de buena voluntad, ¿viste? Pero nada más. Porque la verdad es que la gente no lo lee, lo cual está muy mal. Y estamos hablando de prácticamente la mayoría. Pero ahí sí estamos hablando de casi un 99,9%, porque vos cuando vas a las métricas, incluso lo hemos visto en las plataformas nacionales, donde está todo el país, y vos te encontrás que de 49 millones de argentinos, leen 3, 4, una vez vi que leyeron 20, de casi 50 millones de argentinos. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿de qué sirve llevar a votar gente que no le interesa? Que vayan de camping. No, claro, es mejor que no vayan. Es mejor que no vayan. Que se levanten tarde. Porque, francamente, si a los que les interesa no leen las plataformas, te podés imaginar que no le interesa y está todo el día metido en Netflix o en alguna otra aplicación, ni sabe lo que pasa, a ver, hay gente que ni siquiera sabía que el sábado había elecciones. Y esto termina distorsionando la decisión política, porque la decisión política es una decisión en función de intereses, porque vos se supone que uno no vota en contra de alguien. El que vota en contra de alguien, allá él, uno vota a favor de sus intereses, no a favor de una estrategia que te pintan por la red, viste, todo Napoleones somos. Acá lo que vota hay que votar a quien te defiende tus intereses. Y vamos a, por ejemplo, otros ejemplos de gobiernos que son exitosos, como por ejemplo lo de López Obrador o Sheinbaum o Lula, que si vos vas a una elección con voto obligatorio, ninguno de ellos hubiera sido presidente. Ahí los países que vos nombraste no tienen voto obligatorio. No tienen voto obligatorio. Ni Brasil, ni México. Ni Brasil ni México. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una decisión, en definitiva, evaluando un montón de cosas. Podremos estar de acuerdo con otro, o no, pero tomaste una decisión, por lo menos en algo te interesó. En algo leíste, algo viste que te interesó y te motivó a ir y poner el voto. Ahora, aquel que no le interesa, no lo obligué. Porque ¿sabes lo que pasa? Te hace un desastre. Porque te vota cualquier cosa. Digamos, el que no quiera, que no vaya, que duerma hasta tarde y que, por supuesto, que después se atenga a lo que se decide. Porque hay un error de concepción, y esto, y alguna gente se enoja cuando digo esto, porque se ha creado la idea de que los políticos son empleados nuestros porque le pagamos el sueldo. Bueno, anda a despedir a un diputado.
decirle al senador que ya no venga más. Eso es mentira. Con lo que usted vota, vivimos 4 años. Y por 4 años esa gente decide sobre su libertad y sus bienes. Y esto hay que tenerlo en claro. Hay gente que no le interesa, bueno, se atendrá a las decisiones de otro. Es una decisión también no interesarse. Ahora, el que se interesa, que es el que tiene que evaluar, sepa que no está eligiendo un jardinero. Porque usted al jardinero le dice, no, voy a cambiar por otro jardinero o el pasto lo corto yo. Usted no va a echar a ningún presidente, usted no va a echar a ningún gobernador, a ningún legislador, ningún concejal, ningún consejero escolar. No son empleados nuestros. Les dimos poder. Tienen poder porque se lo pusimos con el voto. Y por 4 años, esas personas a que usted le dio poder, no, venga y hágame un arreglito, no, usted le dio poder por 4 años, decide sobre libertad y nuestros bienes, es lo que decide en cuánto impuesto pagamos, es lo que decide en qué se gasta esos impuestos, el que decide mandarte a una guerra, el que decide vaciarte un hospital, el que decide ponerte un patrullero, ponerte 2, no ponerte ninguno, el que decide cómo va a funcionar la justicia. Todo eso elegimos. Y todo eso por 4 años. Entonces, acá, la verdad, si hay desinteresados, que sigan desinteresados. Y el que esté interesado, olvídese de esa mentira que le dicen que el funcionario público es empleado suyo. No, no es empleado suyo. No es lo que dice la Constitución. Lo está representando. Usted le dio poder. Y en función de ese poder que usted le dio, usted después va a estar sujeto a sus decisiones. Porque usted no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Para terminar, Pablo, ¿se conoce el número final de la gente que asistió a votar? No, mira, estaba viendo algunos, estaba viendo lo que son los porcentajes. Aparentemente habría casi 2 millones de personas que no fueron a votar. Uh-huh. Por distintas circunstancias, como digo, sí. No lo sabemos. Uh-huh. No sabemos, de los que no le interesaron, no sabemos si es porque estaban insatisfechos, no sabemos si se murieron la semana pasada, no sabemos. Sí, hay claro un mensaje entre los que votaron en blanco. Bueno, eso es un mensaje y hay que valorizarlo como tal. El que no fue, no fue. Bueno, vamos a continuar ahora, en un minuto, con la columna de Alberto Cortés, que se llama Las elecciones bonaerenses. Las notas que vamos a compartir: Roca amenaza con despidos masivos, debut del radar del INVAP en una maniobra del ejército argentino. Otra nota, pedido de quiebra que golpea a una de las mayores lácteas del país. La columna de Pablo Aceto se llama Vaca muerta y fuga de capitales, y como siempre nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Soda Stereo. Bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? El objetivo excluyente de Milei para este año es obtener un resultado satisfactorio en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Se trata de unas elecciones parlamentarias de medio término en las que no se pone en juego en forma directa el poder del presidente, pero sí en forma indirecta por 2 caminos. Uno práctico, al determinarse la composición de la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la de senadores por los próximos 2 años. Otro simbólico, al aparecer oficialismo y oposición NES
en el lugar del que obtiene o no la mayor cantidad de votos. Esto último se suele traducir como quién ganó la elección, aunque ello solo sería exacto en las elecciones en las que se eligen cargos unipersonales, como presidente, gobernadores o intendentes. Además, al tratarse de elecciones simultáneas en 23 provincias y Cava, puede haber resultados e incluso competidores diferentes en cada uno de esos distritos, lo que complejiza la lectura de los resultados, excepto en los casos en que las tendencias generales sean muy contundentes. Al renovar el oficialismo nacional en octubre, cargos originados en comicios en los cuales no estaba siquiera constituido en gran parte del país, diputados electos en 2021 y senadores en 2019, casi cualquier resultado le permitiría mejorar su situación objetiva propia en el Parlamento. Hasta aquí, a pesar de tener bloques parlamentarios pequeños, pudo imponer, con muy pocas excepciones, su voluntad por la subordinación del PRO y el oportunismo de gobernadores como Puyaro y otros, que sumaron sus votos o los que le responden a la aprobación de las iniciativas más infames, como la Ley Bases y el RIGI, o al menos le permitieron esquivar el rechazo a algunos de sus vetos al reunir el tercio que impide, al menos en una Cámara, dicho rechazo, además de otros mecanismos equivalentes en el caso de los DNU. La mejor elección imaginable en octubre no le daría mayoría propia, pero sí engrosaría esas minorías capaces de las maniobras descritas. Es cada vez más indisimulable el fracaso del plan económico, que aleja a la Argentina pronunciadamente de la senda del desarrollo y el bienestar de sus habitantes, pero que además exhibe como supuesto único logro la baja de la inflación. Esa baja está al borde del colapso, por no decir que ya colapsó. La misma es falsamente atribuida por el gobierno al recorte del gasto público social, que en realidad va acompañado de un aumento sideral del gasto público financiero, es decir, del pago de intereses al capital parasitario y, a una también falsa, supuesta eliminación de la emisión. Se ha evitado hasta aquí un estallido aún mucho más violento que el que ya se viene produciendo, por la vía de asfixiar aún más la producción y el nivel de vida de los sectores populares. Las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, que reúne el 37% del electorado nacional, históricamente se han hecho conjuntamente con las nacionales. En esta oportunidad, por primera vez, las nacionales de octubre emplearán el sistema de boleta única papel, a la que es refractario el peronismo, mientras que la provincia sigue con el sistema tradicional. Kicillof utilizó el argumento de la mezcla de dos sistemas distintos de votación para desdoblar esa elección de la nacional. Esto motivó diferencias con el sector de Cristina y Máximo, diferencias que en realidad venían ya desde hace tiempo. Hay quienes sostienen que esa contradicción es insoslayable porque en cada momento de la historia del peronismo hubo siempre un solo líder, y cuando se insinuaron dos, el choque fue inevitable. Perón Bandor, Kirchner Duhalde, etc. Cristina sostuvo que el desdoblamiento era un error. Kicillof lo mantuvo y terminó en un triunfo contundente. Las elecciones provinciales no tienen tanta importancia para el gobierno nacional. Sin embargo, Milei, oliendo que una elección local que involucra a más de un tercio del país y a un mes y medio de la nacional, podía marcar tendencia mucho más que otras provinciales que ya se han hecho, jugó su propia figura en una cruzada que él mismo elevó al nivel de épica. Si bien admitiendo hacia el final, con las encuestas a la vista, que salir segundo por hasta 5% se podría leer como un resultado bueno. En el marco de una situación económica que ya no se soporta, varios eventos y en algunos casos respuestas populares, como la marcha universitaria, la contestación al discurso homofóbico de Davos, y luego la criptoestafa y como masazo final, los audios sobre las altas coimas de Karina, terminaron haciendo que las diferencias en contra de la libertad de avanza fueran mucho mayores, promediando el 14%. De nuevo, al votarse varias categorías al mismo tiempo y en 8 secciones electorales se pueden hacer varias lecturas según qué número se elijan, pero en todas, a la libertad avanza más el prófago citado les fue pésimo. Comparando esta elección con otra, también de medio término, de 2021, el peronismo, que había sacado entonces menos votos que la suma del PRO y aliados, y la libertad avanza, que iban divididos, solo aumentó un 10%. Pero en cambio la suma PRO más libertarios cayó ahora un 35%. Aumentó casi 60% la abstención
más de un 160% los votos blancos más anulados, aunque siguen siendo mucho menores que los ausentes, y también subieron los votos a otras fuerzas. Aunque el padrón creció ahora en un 13%, todas las tendencias señaladas son mayores que ese incremento vegetativo. Es decir, que el triunfo del peronismo, más allá del meritorio crecimiento, aunque haya sido moderado, en un marco de aumento notable de la abstención en casi todos los distritos, se debió principalmente a la desilusión de los votantes macri-mileístas, que se tradujo mayormente en ausentismo. De nada le sirvió al PRO ni a la Libertad Avanza aliarse, aspirando a repetir performances de elecciones anteriores que parecían mostrar que juntos podían ganar. Aunque Milei reafirmó la noche de la derrota su creencia de que ese resultado era el piso para la Libertad Avanza y el techo para Fuerza Patria, el hecho de que históricamente en los últimos años la provincia de Buenos Aires es una de las que más vota al peronismo y por ello un resultado idéntico allí en octubre podría tal vez verse morigerado en impacto por resultados mejores para el oficialismo en otras geografías, es muy probable que esta elección refleje una tendencia nacional de catástrofe para el gobierno nacional. En otras provincias, terceras y cuartas opciones pueden, sin embargo, tener roles bastante más significativos y la polarización ser mucho menor. Ya en Corrientes, la Libertad Avanza salió cuarta en las provinciales. La única, entre comillas, respuesta del gobierno a la derrota fue anunciar que armaba una, entre comillas, mesa política, que en realidad no reúne a nadie fuera de los que ya integraban el entorno mileísta. Pretende sumar el diálogo a los gobernadores que hasta aquí se mostraron amigables. Sin embargo, estos, ya sea porque huelen ya a calas, porque tienen en muchos casos candidatos propios que compiten con los de la Libertad Avanza, o porque Milei no les cumplió ninguna promesa, tienden a esquivar el abrazo del moribundo que amenaza con arrastrarlos a su tumba. Lo dejó muy en claro el gobernador de Salta. Igual mantienen una puerta abierta, por ejemplo, reclamándole que no vete la ley que les asegura los ATN. Además, arman para ofrecerse ante el mismo poder económico que apoyó a la dictadura, el menemismo, el macrismo y Milei, como los continuadores más prolijos del mismo modelo. No les conviene mimetizarse demasiado con Milei, Carina y sus coimas. En el caso santafesino, el voto de derecha es disputado a la Libertad Avanza por la lista del gobernador, encabezada por la vicegobernadora del PRO. En la provincia de Buenos Aires, las listas de Kicillof se mostraron como las más opuestas al gobierno nacional. En cambio, en Santa Fe, la lista de Fuerza Patria tiene al frente a una concejala que, como tal, votó para la presidencia del Banco Municipal a funcionarios que habían sido directores del Banco Nación por el macrismo. Además, para alcanzar esa candidatura traicionaron una aparentemente muy sólida alianza con el movimiento Evita, y si bien no hay candidaturas disidentes del peronismo, muchos sectores del mismo no la votarán por las razones expuestas o por no ser alguien proveniente de ese movimiento. Existen además candidaturas mucho más claramente opuestas al modelo de Milei, como la de Carlos de Frade por el Frente Amplio por la Soberanía. La provincia de Buenos Aires agregó un clavo electoral a los de las movilizaciones que venían comenzando a cerrar el ataúd del mileísmo. Habrá otros que vendrán de martillos plurales y diversos. Pero no basta con enterrar esta etapa negra. Es necesario construir un camino que garantice un modelo realmente diferente al neoliberal. Paolo Roca amenaza con despidos masivos. El lunes 1 de septiembre, mientras se conmemoraba el Día de la Industria Argentina, el Alto Horno de Ternium, símbolo de la siderurgia argentina desde la época de Somisa estatal, derramaba su última colada e iniciaba el proceso de apagado. Su paralización fue una respuesta del empresario Paolo Roca a la provocación de Federico Sturzenegger, que días antes, durante la cena anual de la Universidad de San Andrés, dijo: «Perdón, Paolo, abrimos la importación y el acero cayó entre un 40 y 50%. La infortunada frase del ministro de Desregulación incubaba el huevo de una disputa
que trasciende la coyuntura económica. El empresario que financió la campaña presidencial de Javier Milei sufría en carne propia las humillaciones del gobierno libertario. Pero a diferencia de jubilados, docentes, personas con discapacidad y científicos, Roca cuenta con suficiente poder bélico para responder esas bravuconadas y el lunes ordenó su primer ataque justo en vísperas de una elección decisiva. El apagado del Alto Horno coincidió con 220 despidos en empresas contratistas y la amenaza de otros 150 despidos en Tenaris Siderca de Campana. Una decisión que no responde a ninguna crisis empresarial, sino a una estrategia de reconversión pergeniada por Roca. La Unión Obrera Metalúrgica, conducida por Abel Furlan, dijo: frente a la voracidad de Paolo Roca y el ajuste de Ternium y Tenaris, los metalúrgicos decimos basta. Perdimos 30% de nuestro poder adquisitivo, mientras Techin se enriquece a costa de nuestros salarios. La UOM, Unión Obrera Metalúrgica, también denunció el sometimiento de sus paritarias a la no homologación por parte de Julio Cordero, que es ex responsable del área laboral de Techin y actual secretario de Trabajo de la Nación. Es una articulación entre gobierno y poder económico para disciplinar reclamos salariales. Más claro, imposible. A ver, ¿cuál es el tema del acero en la Argentina? Roca lo recibe, lo compra a un 10% del valor, lo que fue la entrega de Somisa a las privatizaciones. De hecho, él es uno de los principales productores en Usiminas en Brasil. Él produce en Brasil. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos importás acero de China y de Brasil. Ahora, para la producción local hablo de la producción en Argentina, pero después vas a tener que ir a comprarle acero a Paolo Roca en Brasil. Claro. ¿Se entiende cómo la cosa? Qué vivo Sturzenegger que estuvo, ¿no? Claro, pero entonces el tema, a ver, y yo no sé si no lo hacen a propósito. Es probable. A ver, porque en definitiva, acá la producción de acero, Paolo Roca, viste, si vos te empezás a poner a sacar cuentas, vos le comprás acero de Altos Hornos Zapla, y lo pagás en pesos. Ahora, cuando lo traes de Brasil, tenés que pagarlo en dólares. Claro. Entonces, a ver, acá están todos muy ofendidos, se miran de reojo, pero todos hacen un negocio bárbaro. El corazón metalúrgico de Brasil, que es Usiminas, que esto ya lo habíamos hablado alguna vez con respecto a lo que fue el vaciamiento de la industria del acero en la Argentina, fundamental para todo. A ver, yo recuerdo cuando en una época, durante las privatizaciones, en la época de Menem, yo discutía con algunos compañeros que me hablaban del peronismo ayornado, que en definitiva tomaban el mismo argumento de Martínez de Oz en los 80,
que decía, si vos haces dinero, es lo mismo que vender caramelos que vender acero. Puso ese ejemplo. Ahora, si vos haces, tenés que, por ejemplo, la industria naval. ¿Qué la industria naval lo vas a hacer con caramelo? Si vos vas, por ejemplo, hoy tenemos un informe sobre lo que es la producción nacional del INVAP. Por ejemplo, lo que es el armamento de las Fuerzas Armadas. ¿Vos lo vas a armar con caramelos? No es lo mismo hacer caramelos que acero. Si vos tenés que hacer una estructura de un edificio, no la podés hacer con caramelo. Entonces, se hizo todo este trabajo de vaciamiento y en definitiva, Pablo Roca, que no va a perder, porque le van a terminar comprando el acero que producen Usiminas. Entonces, en Brasil, porque ya es una operación de comercio exterior, ya es distinto. Ahí ya te hay que pagar en dólares. Entonces se saca los trabajadores de encima, en Campana, en Zapla, y se dedica a vender lo mismo desde Brasil, pero cobrando dólares. Pero cobrando en dólares, claro. Y la competencia con los chinos es la misma. Pero él, en vez de ese porcentaje cobrarlo en pesos, lo va a cobrar en dólares. Ahora, ¿de dónde van a salir los dólares? ¿Y de dónde salieron? Va a salir de el endeudamiento con el FMI. Este es el negocio de los tipos, a costilla nuestra. Ahí Gloria en el informe largó, así porque se dice rápido, aproximadamente 500 personas en la calle. Sí. ¿Sí? Así, pero sin hablar de que parás la industria de la construcción y todo, porque ya tenés que comprar acero y los dólares se están acabando. A Pablo Roca en Brasil, o a los chinos, no importa, para acaso da lo mismo. Cuando acá lo podías comprar en pesos. Pero el problema no está en las declaraciones de Schwarzenegger. El problema está en los 90, cuando vendieron a precio de remate a 10% del valor Somisa, que era del Estado Nacional. Este es el problema de fondo. Yo estas peleas, estas ofensas, y yo digo, el tipo cierra Altos Hornos, bárbaro. Y vos vas a precisar acero igual. Entonces vas a tener que comprárselo a Pablo Roca en Usiminas. Este es el tema de las privatizaciones. Y yo no estoy a favor de el Estado empresario. Creo que algunos términos, algunos lo van a tener que corregir. Ahora, lo que son cuestiones estratégicas, básicas, que hace al conjunto de los intereses nacionales, eso sí tiene que estar en manos del Estado. Y entonces estamos discutiendo acá la mesa política de Milei, que son lo mismo de siempre, pero con una foto nueva. Y estas cosas, vos fijate que en ningún canal son mínimamente, por lo menos pronunciadas. Hay que decir estas cosas como son. Lo que hace Pablo Roca es sencillo, te deja a toda la gente en banda y querés acero, yo te lo vendo, pero te lo vendo desde Usiminas. Desde Brasil. Desde Brasil. No, y fíjate otra cosa. ¿Quién es el secretario de Trabajo de Nación? Es Julio Cordero, ex responsable del área laboral de Techín, claro. Ex empleado de Pablo Roca. Igual que el presidente de YPF, igual que... A ver, esto, no sé cómo en la MAGUE no están peleados. Saben lo que están haciendo.
Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a compartir las siguientes notas. Debut del radar de INVAP en una maniobra del ejército argentino. Y la otra nota es pedido de quiebra que golpea a una de las mayores lácteas del país. Aquí está un resumen de las principales características y el uso del radar RPA-200M de INVAP. ¿Qué es y para qué sirve? El RPA-200M es un radar primario móvil de largo alcance, fabricado por la empresa argentina INVAP. Su principal función es la vigilancia y alerta temprana aérea en el campo de combate, proporcionando una visión de 360 grados. Características clave y lo que lo hace especial. Detección de aviones invisibles. A diferencia de los radares secundarios que dependen del transpondedor GPS de una aeronave, este es un radar primario. Esto significa que puede detectar e identificar aviones que apagan su transpondedor para evitar ser detectados, identificándolos como tránsitos aéreos irregulares. Capacidad y alcance. Tiene un alcance de hasta 250 kilómetros y puede detectar objetivos a una altitud de hasta 100.000 pies. Es capaz de rastrear simultáneamente más de 1.000 trazas, objetivos. Movilidad táctica. Es fácil de transportar y puede estar operativo en menos de 30 minutos, lo que le da una gran movilidad en el terreno. Tecnología y soberanía. Al ser un desarrollo completamente argentino, el radar garantiza la autonomía tecnológica para la defensa del país y, además, abre la posibilidad de exportación a otros países de la región. Su papel en el ejercicio Libertador. Durante el ejercicio militar Libertador, el radar se utilizó por primera vez en el terreno para vigilancia aérea en tiempo real. Proporcionó un cuadro de situación preciso y actualizado al puesto de comando, detectando la entrada de aviones de combate, helicópteros de asalto y aeronaves de apoyo. Apoyo a operaciones terrestres. Fue crucial durante la simulación de la toma del aeropuerto de Sáenz Peña, asegurando el cielo para que las tropas en tierra pudieran realizar maniobras como saltos de paracaidistas y descensos aerotransportados con mayor seguridad. En resumen, el RPA-200M fortalece la capacidad del ejército argentino para monitorear y controlar el espacio aéreo en operaciones de combate, brindando una herramienta vital para la seguridad de las tropas y la toma de decisiones estratégicas. Aquí está un resumen del artículo sobre la situación de la empresa láctea Sancor. Sancor al borde de la quiebra tras 2 pedidos judiciales. La histórica cooperativa láctea Sancor Cooperativas Unidas Limitada, DUL, una de las mayores del país, enfrenta un momento crítico con 2 solicitudes de quiebra presentadas ante la justicia. La empresa, con sede en Sunchales, arrastra una deuda multimillonaria y no ha logrado cumplir con los acuerdos de pago, llevando a sus trabajadores y extrabajadores a recurrir a esta medida extrema. Los pedidos de quiebra. Exempleados. Un grupo de extrabajadores que aceptaron retiros voluntarios presentó el primer pedido de quiebra, argumentando que Sancor incumplió con los pagos acordados. Su abogado, Aldo Regali, señaló que la empresa debe millones a personas mayores de 60 años que le dedicaron décadas a la cooperativa y que hoy no tienen ingresos ni cobertura médica. Trabajadores activos. El sindicato que representa a los empleados actuales, ATILRA, también solicitó la quiebra. Justificaron la medida en la enorme deuda salarial acumulada. Desde abril, Sancor no ha pagado salarios, aguinaldo ni contribuciones a la obra social y al gremio, sumando una deuda de más de 14.000 millones de pesos. Situación actual y futuro incierto. A pesar de la crisis, Sancor mantiene una actividad mínima en 3 plantas de Córdoba, procesando unos 300.000 litros de leche diarios. Sin embargo, en lugar de vender sus productos bajo su propia marca, la cooperativa sobrevive elaborando manteca y quesos para otras empresas. Esta situación genera una paradoja. La producción aumenta, pero las deudas se vuelven impagables, y los productos de la histórica marca casi han desaparecido de las góndolas. El futuro de Sancor depende ahora de la decisión del juez del concurso preventivo, que deberá evaluar ambos pedidos de quiebra. Si estos prosperan, se iniciaría un proceso de liquidación, lo que tendría graves consecuencias para la economía regional, incluyendo la pérdida de empleos y un impacto negativo en los productores lecheros. Sancor, que nació en 1938 y llegó a ser la cooperativa láctea más grande de América Latina,
enfrenta ahora el desafío más grande de su historia: sobrevivir o desaparecer. La resolución de este caso no solo definirá el destino de la empresa y sus empleados, sino que también será un reflejo de la crisis que afecta al sector lácteo argentino. Vamos a agregar a esta nota que la planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha y con más de 75 años de trayectoria, también atraviesa una de las peores crisis desde su fundación. Desde hace un tiempo, sus 140 empleados asumieron la administración de la fábrica ante atrasos salariales, deudas millonarias y una fuerte caída en la producción. En su mejor momento, la planta procesaba 250.000 litros diarios de leche, pero la cifra se redujo a 180.000 y actualmente apenas alcanza los 40.000 litros. La planta requiere cerca de 3.000 millones mensuales de pesos para operar, pero actualmente ingresa solo unos 500 millones. Bueno, difícil momento para la industria láctea, ¿no es cierto? Hablamos de Sancor y ahora de La Suipachense. Vamos, Pablo, a tu columna, Vaca Muerta y Fuga de Capitales. Nosotros hace tiempo que venimos planteando esta cuestión, se empezaron a sumar voces y algunos análisis muy interesantes que le pone número o le redondea en números una situación que está a la vista para aquel que quiera verlo. Hay un informe de Marco Kaufmann, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, se llama en su sigla, donde hace toda una evaluación sobre la cuestión financiera, especialmente vinculada no solamente a Vaca Muerta, sino a todo lo que es el sistema de producción de hidrocarburos. Esto lo veníamos diciendo, que gran parte de la exportación son saldos exportables que surgen producto a que el país está parado. Entonces, como el país está parado, consume menos gas, consume menos combustible, consume en definitiva menos energía. Pero también habla de otras cosas que nosotros, por ejemplo, se lo habíamos adelantado con el tema del Plan Andes y la adquisición de pozos maduros por parte, por ejemplo, de Javier Iguacel, en que la tarea que se han impuesto, de la manera que han encarado el negocio, no ha sido en sacar el petróleo y venderlo, sino en endeudar el yacimiento, hacerse de esa deuda y después veremos qué es lo que pasa. En definitiva, queda endeudada lo que sería el activo y él se lleva la plata. Hace rato que venimos viendo que hay cosas que no funcionan. Un poco está vinculado con el precio internacional del crudo, que sigue bajando, está a $67, para redondear, $67 el barril. Estamos hablando de la variedad Brent, que es la que se utiliza para cotizar en la Argentina desde el 2014, si mal no recuerdo. El alto costo y una producción que, la verdad,
Hoy los informes están hablando de 850.000 barriles de producción diaria. A ver, es mucho y mire, producíamos lo mismo en el 88 con 13 millones de habitantes menos y con menos competidores. Ahora tenemos a Brasil al lado que produce 4 millones y medio de barriles diarios y a un costo más bajo. Por eso no se entiende por qué razón YPF se desprende de los pozos maduros, que mientras están produciendo petróleo, no están produciendo caramelo como hablábamos recién. Ahora, la jugada es esta, que es la falta de dólares en la Argentina. ¿Cómo venían funcionando? ¿Por qué se fueron la mayoría de las empresas extranjeras como Exxon y otra más? Por el tema de no poder girar utilidades al extranjero. Por ahí vuelvan utilizando el RIGI, pero todo igual. La Argentina está muy complicada en dólares, tiene una pared de deuda adelante, así que esto se pone realmente complicado. Pero en números, a ver, las privatizaciones, este esquema que se supone que tienen que traer inversiones, no llevarse plata, le digo, el último balance de Repsol, antes que se fuera, produjo en dólares 15 mil millones de dólares, teniendo a su cargo YPF. ¿Cuánto mandó a Madrid? 13 mil millones de dólares. La diferencia es lo que quedó en la Argentina. Es decir, no invirtieron. Venían y se llevaban. No invierten y se llevan los dólares. Y se llevan los dólares que consiguieron con los hidrocarburos nuestros. Claro. ¿Cambió eso? No cambió en nada. Sigue exactamente igual y se ha profundizado. Yo escucho a algunos que dicen hay que nacionalizar YPF. Sí, hay que nacionalizar YPF. Pero el tema está en los recursos, no en la empresa. El tema son los recursos. ¿De qué te sirve nacionalizar YPF si tenés todos los recursos privatizados? Y algunos también me han dicho, no, hay muchas empresas nacionales, así, lo cual es una rigurosa mentira. A ver, vamos a hablar de las empresas que están en la Argentina. Por ejemplo, YPF, que el 51% es del Estado. La otra es, estoy hablando de lo que son los concesionarios en Vaca Muerta. Vista, del empresario argentino y ex CEO de YPF, Miguel Galucho, que fue secretario de Energía de Cristina. Yo me acuerdo, Galucho había traído 800 millones de dólares de México, porque aparentemente el hombre tiene mucha labia, ¿no? Y mientras tanto estaban con unos tractores, unas topadoras, tratando de buscar plata en contenedores que seguramente tenía Cristina, y el otro venía con 800 millones de dólares de México. Cosas que pasan. La otra es Pan American Energy, la Shell, Petronas,
CHNC, que es YPF y socios extranjeros, Texpetrol del grupo Techin, Plus Petrol, Capex, que es nacional, ya vamos a hablar de qué nacionales son, y Compañía General de la familia Euneikian. De todas estas empresas, la única que tiene casa matriz en la Argentina es YPF. Todas las otras tienen en el extranjero. No hay empresa nacional en Vaca Muerta. Hay actores nacionales. Son todas extranjeras. Vamos a Galucho, que es lo más nacional y popular que tenemos. La casa matriz está en México, de donde trajo la guita. Techin, Texpetrol, está en Europa. Compañía General de los Euneikian está en España. Es decir, todas estas empresas terminan girando utilidades al extranjero, menos el YPF, como decíamos. Entonces vos tenés un resultado. ¿Nos estamos quedando con poco tiempo? Sí. Sí. Lo vamos a profundizar más el viernes, pero para que usted tenga una idea de cuánta plata le queda a la Argentina, hay un resultado que es de 5.593 millones de dólares que queda como diferencia. ¿Como ganancia sería eso? Digamos como ganancia, pero que al Banco Central, ¿cuánta plata le llega? Le llega el 0,5%. ¿Y dónde quedó el resto? El resto se fue. ¿Cómo se va? Con distintos mecanismos. Hay cepo, es cierto, hay cepo, pero hacen todos lo que hace, no digo 3.000 millones, digo de los 5.593 millones que queda, porque hay que descontar a esto, ya le vamos a hacer el detalle, de 5.593 millones de dólares, al Banco Central va 31 millones. El 0,5%. ¿El resto quién se lo lleva? El resto se fue. Se va a través de distintos mecanismos, porque te dicen que hay cepo. Pero ¿qué es lo que hacen? Entre otros mecanismos, se endeudan, se hacen de la plata y pone como garantía el activo. Y entonces la Argentina, con los dólares que nosotros vamos a tener que pagarle al Fondo Monetario, ellos utilizan esos dólares para pagar los intereses de esa plata que ya se hicieron. Es decir, burlan el cepo. Bueno, ahí Pablo, como vos lo decís en varias oportunidades, se explica el origen de nuestra pobreza. Porque estamos todos horrorizados, y está bien, por lo que son el famoso 3% de Karina. Mire, estoy hablando de, por ejemplo, en fuga del sector por estas deudas, ¿qué es lo que hace? Como ellos no pueden mandar a sus casas matrices, entonces lo que hace es endeudarse y nos transfiere la deuda a los dólares nuestros. Hay que pagarlo con los dólares del Banco Central. En eso estamos hablando, estamos en septiembre. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Porque recién ahora están los números finales del ejercicio 2014. En pago de intereses de la deuda que contrajeron las petroleras para burlar el cepo, en intereses nada más,
2.228 millones de dólares. Y después te vienen a hablar de que hay que ajustar a los jubilados, Esto es mucho, el 3% de Karina son 2 mangos. Está bien que nos horroricemos, pero hay que mirar estos números. Lo que pasa es que lo de Karina, Pablo, el 3%, es más fácil de entender. Es más fácil de entender. fácil Lo que de vos estás entender. explicando es un poco más complicado. Pero sepa que de 5.593 millones de dólares que se hizo gracias a la venta de hidrocarburos, stock que no consumimos nosotros, porque para que se genere ese stock ponen al país en recesión, encima de eso al Banco Central fue 31 millones, el 0,5%. Vamos a seguir profundizando estos números que están recién ahora. Sí, se llevan toda nuestra riqueza. Todo. No, y encima se endeudan el país con esos dólares, hacen toda esta maniobra y nosotros encima que se llevan los recursos nos quedamos pagando la deuda. Tenemos que pagar. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Soda Stereo, canción Animal. Saludos para todos.